pregunta que me hacen también muchas veces mis alumnos es: Manu, si tengo grupos de 3 en una mano y de 4 en la otra mano, como en este caso, o de 2 contra 3, o de 5 contra 7, como veremos también en este vídeo un poquito más adelante, ¿cómo lo estudiamos? Pues hay que seguir 3 principios. El primero, saberse muy bien las manos por separado. Las manos por separado tienen que saber perfectamente lo que hacer, cómo moverse, a dónde ir, qué dedos tocan cada nota y todo. Segundo paso, ver qué notas coinciden. Y tercer paso, ignorar el resto. Esto igual os suena un poco loco, así de primera mano, pero vais a ver que funciona y vais a ver cómo lo vamos a estudiar. Vamos a empezar directamente desde el quinto compás, que es donde empieza la complicación de las polirritmias. Tenemos grupos de 4 contra 3, es decir, la mano derecha está haciendo ta 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 ta, y la mano izquierda está haciendo ta 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 ta, ¿no? Y esto puede ser un poco complicado a priori, ¿no? ¿Cómo hacemos para tener, digamos, dos cerebros y que uno mida en 4 y otro mida en 3? No hace falta. No hace falta porque los movimientos van a ser automáticos y vamos a trabajar cómo. Vamos a ver primero qué notas coinciden. Qué notas y qué silencios también. Los silencios también son una parte esencial de la música. Vamos a ir despacio, vamos a ir pulso por pulso. Entonces, en el primer pulso tenemos la primera nota, que es el do sostenido de abajo, que coincide con el silencio de la mano izquierda, ¿verdad? Y la siguiente nota que coincide está en el pulso siguiente, pulso si medimos a negras, obviamente, que es el fa doble sostenido con el mi de la mano izquierda, ¿verdad? Teniendo en cuenta que las manos ya nos salen bien por separado, esto lo podemos tocar sin problema. Vale, vamos a empezar desde el primer pulso y vamos a ir hasta la primera nota que coincide, que en este caso es el mi y el fa doble sostenido, ¿verdad? Pues sentimos bien el primer do sostenido, que aquí coincide con el silencio, y esta nota. Lo que pase por el medio, si hemos estudiado bien las manos por separado, ya va a salir automático y ya va a salir perfectamente cuadrado. Si queremos comprobarlo, podemos tocar más fuerte una mano primero y después más fuerte la otra, por ejemplo. La derecha. Ta 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 ta, ta 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 ta, suena sin problema. Y si tocamos más fuerte la izquierda, suena también ta 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 tan, que es un 3. No hay ningún problema. Vamos al siguiente pulso. Empezamos por esta nota que coincide, el mi y el fa doble sostenido. Todo esto no coincide y el mi con el re sostenido, ¿verdad? Estas dos notas. Pues vamos a empezar desde aquí y vamos a ir hasta el re sostenido. Tenemos que plantearle con nuestro cerebro a nuestros dedos que el objetivo es la siguiente nota que coincide. Y estudiarlo así y repetirlo unas cuantas veces. Que nos sale bien este pulso, pasamos al siguiente. ¿Cuál es la siguiente nota que coincide? El si doble sostenido con el mi, ¿verdad? Pues empezamos aquí, en el mi re sostenido, y vamos hasta la siguiente nota que coincide. Comprobamos, primero derecha, luego izquierda, y vemos que va todo bien. Repetimos un par de veces. Ya funciona. Último pulso. Esto es un poco más complicado porque el do sostenido de abajo coincide con el silencio. Para practicar esto podemos simplemente levantar la mano para hacer un gesto que coincida con la nota de abajo. Mirad. Comprobamos ta 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 y ta 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 ta. Está todo en su sitio. Y ahora que ya sabemos hacer los pulsos por separado, vamos a juntarlos, por ejemplo de 2 en 2. Vamos a coger los dos primeros pulsos, teniendo en cuenta que esta nota del medio coincide y vamos a planteárnosla como nota ancla para seguir controlando que todo está cuadrado. Hasta aquí y seguimos. Estudiamos esto. Lo repetimos unas cuantas veces, comprobamos. Está todo bien. Cogemos los siguientes dos pulsos. Ojo con esta nota del medio, que tiene que coincidir también. Una vez que tengamos los dos grupos
grupos hechos, vamos a intentar tocar el compás entero. A ver si sale. Tenemos que tener en cuenta las 3 notas que hemos visto que coinciden entre las 2 manos, planteársela a nuestros dedos como objetivo y ya está. Lo repetimos unas cuantas veces. Comprobamos. Y ya está. Ya sabemos hacer polirritmias. Luego viene, por supuesto, el legato, el ataque, la calidad del sonido, la forma de la pieza, todo eso se trabaja después. Pero por lo menos las polirritmias ya las sabemos hacer. Os traigo ahora un par de ejemplos más. Esto, por ejemplo, también es de Chopin. Es un fragmento del 4º movimiento de la 3ª sonata, en el que desde este momento, que veis aquí, hay una polirritmia constante de 4 contra 3, y no solo eso, sino que la mano derecha tiene la melodía y un acompañamiento también. Vamos a ver cómo suena todo junto y luego lo analizamos. Aquí empieza. Y sigue, y sigue, y sigue. Porque luego en la segunda página, como veis, seguimos teniendo la misma polirritmia de 4 contra 3. Esto es un pasaje muy largo, es una sección entera que dura un montón y hay que dedicarle mucho tiempo a estudiarla. La mano derecha está haciendo grupos de 3 y la mano izquierda grupos de 4. Y esto se trabaja así también. Bueno, cuando llegas a esta pieza ya se supone que miras la partitura y ya más o menos sabes qué notas van a coincidir y cómo trabajar lo del medio, ¿no? Pero esto básicamente, si hubiese que trabajarlo a conciencia, se trabaja así. Se coge, por ejemplo, vamos a coger pues estos 2 compases. Y vemos qué notas coinciden, que en este caso, pues, como antes, son las de los pulsos. Y vamos a plantearles a nuestros dedos como objetivo esas notas. Os estoy tocando acentos ahora para que los escuchéis, para que escuchéis que las notas coinciden entre las 2 manos. Obviamente no os acostumbréis a estudiar con acentos porque luego os mal acostumbráis. Podemos comprobar que todo va bien. Y ya está. Os voy a enseñar ahora el pasaje más loco a nivel de polirritmias que me haya encontrado yo nunca en ninguna obra. Esto es Gaspar de la Nuit de Ravel y el clímax de esta obra suena así. Etcétera, etcétera. Mirad lo que tenemos aquí. Empezamos con un grupo de 7 en la mano derecha contra un grupo de 6 en la mano izquierda. Luego tenemos un grupo de 6 aquí y 7 abajo. 7 arriba y 5 abajo. 6 arriba y 5 abajo. Cada corchea es totalmente distinta. ¿Y cómo estudiamos esto? Pues de la misma forma. Primero, las 2 manos por separado, muy bien. Y luego la izquierda. Esto obviamente es el resultado. Existe un trabajo primero de lectura, después de digitación y después de trabajo lento para que esto salga así. Pero este es el primer paso completado. El segundo, vamos a ver qué notas coinciden con qué notas. Spoiler, hay pocas. Pero vamos a buscarlas. Coinciden solamente en los pulsos, ¿vale? El do sostenido de aquí con el si de abajo. No
no coincide nada hasta este mi con este si. Pues vamos a estudiar esta primera corchea solamente. Vamos a centrarnos en las dos notas que coinciden y lo que hay por el medio se ignora. Porque si nos ponemos a pensar, primero va el do sostenido, luego va el si, luego va... ¿Qué notas coinciden? Dentro de otras, esto primero no funciona, segundo no hay cerebro que lo procese y tercero no es eficiente. Entonces vamos a ir solamente a las notas que coinciden. Si hemos estudiado bien las manos por separado, no vais a tener ningún problema. Nos fijamos siempre que la nota a la que lleguemos, que coincide, esté en su sitio y lo que hay por el medio da igual, porque además en esta obra en particular con el pedal no se nota si alguna mano va más rápida que la otra. Lo único que importa es que las notas que coinciden estén ahí. Siguiente corchea. Vemos que coincide este la con este sol. Pues nos planteamos como objetivo este la y este sol desde aquí hasta aquí. Lo que pase por el medio da igual. Y ya está. Hacemos eso con la primera corchea, con la segunda, con la tercera, con la cuarta, con todas. Y llegará un momento que nuestras manos ya sepan a dónde ir. Y una vez que lo repitamos varias veces, vais a tocar esto de forma automática. Es un proceso un poco engorroso, pero desde luego es mucho menos engorroso que pensar dónde coincide cada nota dentro de qué otra nota de la otra mano, ¿no? Y además, siendo una música tan bonita, pues, jolín, vale la pena dedicarle un poco de tiempo para que suene así, ¿no? Luego, claro, como os decía antes en la fantasía impromptu, después de trabajar esto, viene todo lo demás. Viene el fraseo, el tipo de toque, la frase larga, el balance entre las dos manos, todo. Pero por lo menos las polirritmias ya las vais a saber estudiar y ya vais a saber cómo hacerlas. Espero que podáis aplicar esto a todas las obras que estáis tocando en las que tenéis polirritmias. Espero que os haya ayudado y nos vemos en el siguiente vídeo.